Maggie Productions. A otro nivel. Yo soy el pastor Lorenzo Miguel, un peruano que reside aquí en la ciudad de Grand Rapids, Michigan. Y yo diría como un hijo espiritual, un amigo, hermano del evangelista Stefano Palmisano. Tuve el privilegio de conocerle gran parte en su vida cristiana allá en Perú y algunos días aquí en Woodward, Virginia, previos a su partida hacia su hogar celestial, el cielo con Dios. Un 9 de febrero de 1928 nace en la ciudad de Taranto, Italia, Stefano Palmisano Cometa. Se casa con la señora Carmela Fiore y tiene 3 hijos, Katia, Fedele y Angela. Él sirve como policía en Italia y por motivos de trabajo va a emigrar a Alemania. En 1962, él y toda su familia emigran a Perú. Y establecidos en Lima, la capital, se inicia como empresario. Su nueva posición le trae seguridad económica que lo involucra en las carreras de caballos, diversiones, bebidas alcohólicas y cigarro, que le traen nervioso y violento de carácter que necesita fumar de 3 a 4 cajetillas de cigarros cada día. En una de esas noches de parranda, escucha el mensaje de las buenas nuevas del Señor Jesucristo, acepta a Él como su Salvador y es transformado de una forma radical, que abandona los juegos de caballo, deja de fumar, renuncia a muchas de las diversiones y, como la experiencia del apóstol Pablo, inmediatamente empieza a predicar el Evangelio. En su Biblia, una Biblia negra como esta, él tiene escrito uno de los pasajes que posiblemente, esta es la Biblia negra de él, que tiene escrita de las primeras páginas hasta la última, y en ella aparece escrita un pasaje bíblico que le va, diríamos, a motivar a predicar. Y dice el texto: ay de mí si no anunciare el Evangelio. Eso se encuentra en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Ahora, ese mismo anhelo de predicar lo impulsa a visitar diversas iglesias de otras denominaciones, llamadas bautistas, metodistas, asambleas de Dios, nazarenas, pentecostales y otras más. Diríamos que siendo uno de los precursores de los evangelistas pentecostales en procurar de cultivar la unidad entre miembros de otras iglesias no pentecostales con las otras denominaciones. Creo que esa virtud de procurar la unidad entre iglesias de diferentes denominaciones también ha influido en mi vida personal, en mi ministerio, para tener un ministerio interdenominacional. Él viajaba constantemente a otras ciudades de allá en Perú, pero es interesante que casi nunca él quiso ser carga económica para esas iglesias y él pagaba sus propios gastos de viaje, regocijándose en seguir el ejemplo del apóstol Pablo, que trabajaba como reparador de carpas. Él viajaba a Tarapoto, había algunas iglesias donde él visitaba e inclusive él ha bautizado a algunos o muchos de esa ciudad, también al departamento de Loreto, que estaba ahí, que era parte de esa ciudad. Viajaba a Huancayo, en el departamento de Junín, también a la ciudad de Huaraz, en el departamento de Ancash, Morococha, en el departamento de Pasco, y otras como Casapalca, una de las ciudades que estaban cerca de 3.000 metros sobre el nivel del mar. En aquellas ciudades él visitaba y predicaba los fines de semana para regresar nuevamente a la ciudad
y seguir trabajando en la capital, sediento de conocer mejor a su Salvador. Ayunaba y oraba constantemente por su ministerio y la de otros evangelistas que conocía. Por ejemplo, aparece en su Biblia, en esta Biblia aparecen a Luis Palau, el famoso predicador argentino, aparece Demetrio Montero Méndez, dice que es un evangelista internacional guatemalteco, aparece Juan Silva, era uno de los miembros del cuarteto Los Nazarenos, aparece el hermano Pablo de Costa Mesa, California, también está Severo Jara, que es su pastor del Templo Jerusalén, también está Enoch López, es el director del coro del Templo Jerusalén, y muchos otros más como Nicky Cruz de New York, a quien él recibió cuando él fue al Estadio Nacional para una campaña. Con esa misma hambre de conocer mejor la Biblia, la palabra de Dios, anhelaba cumplir el mandato bíblico que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso está en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Y para ese motivo él se matriculó en el Seminario Evangélico de Lima y tomó algunos cursos como un estudiante libre. Otra vez, en su Biblia, en esta Biblia negra que tiene, aparece el nombre del profesor y director escocés John Macpherson, un alumno estudiante de Colombia llamado Falla, y a quienes por supuesto él ayudaba económicamente. Al inicio del año 1970, yo era ya un vendedor de libros en la Victoria, en la ciudad de Lima. Entonces fui a visitar y llegué a la ferretería Palmisano para vender libros, y él me recibió, y como buen empresario, el hermano Estefano me dijo: si me traes una Biblia, te compro. Luego, inmediatamente al día siguiente, yo le llevé una Biblia católica y él lo compró. Pero él no perdió el tiempo, él me invitó inmediatamente para una campaña evangelística que se realizaba en la ciudad de Lima, en la Plaza de Hacho, la primera semana de marzo de ese año 1970. Y él me invitó para ir a esa campaña y se ofreció llevarme cada noche, porque era una semana. Y el día jueves 5 de marzo, a las 5 de la tarde, Dios tiene la misericordia de salvarme a través del mensaje del hermano Pablo. Entonces cantaba también el hermano Manuel Bonilla, y desde entonces Dios nunca ha dejado ni ha sido infiel conmigo. Yo, como recién convertido, aunque el hermano Estefano no era pastor, tampoco quería ser pastor, pero él hacía labor pastoral. El evangelista Estefano Palmisano fue el primero en visitarme e invitarme a asistir a Templo Jerusalén. Desde entonces he tenido el privilegio de relacionarme como amigo, como predicador, como hermano, como consejero. Yo diría con gratitud que también fue como mi padre espiritual. Luego, por supuesto, fui a trabajar a su ferretería, donde tuve la oportunidad de conocerle mejor. Casi puedo escucharle decir: Michele, Michele, siempre hablando de esa manera, y constantemente estaba hablando de Cristo a otras personas que venían a la oficina. Uno de esos días había necesidad de pagar un cierto dinero al banco, y él no tenía el dinero suficiente para pagarlo. Entonces él agarró una cantidad, diríamos como de una cantidad de unas 5 o 6 facturas que pagar. Él agarró y le dijo así, le dijo a Dios: Dios, le dice, este no es mi problema, ese es tu problema y tú lo arreglas. Era osado para pedir a Dios. Yo diría que no pasaría más o menos media hora y un comerciante que era de provincia llegó a la capital, vino a la ferretería, hizo un pedido muy grande de la fábrica y también artículos de la ferretería, y pagó, decimos nosotros, canceló en cash
efectivo, toda la misma cantidad que él necesitaba para entregar al banco. Cuando el hombre se fue, me dice el hermano Estéfano, ¿ves cómo Dios responde y es fiel con sus siervos? Y yo podría pasar horas contando muchas otras lecciones de fe y confianza en Dios del hermano Estéfano. Aprendí una de las lecciones de cómo poder confiar en Dios, pero no he sido tan osado, o tal vez decir un poco tan atrevido como era el hermano Estéfano. Paralelamente, mientras dirigía su empresa, la fábrica y otras aventuras comerciales, muchas veces restando el tiempo y cuidado a sus hijos y a su paciente esposa, nunca dejó de predicar en las iglesias que le invitaban. Servía en Templo Jerusalén como maestro de la escuela dominical, superintendente de la escuela dominical, ayudando a iniciar y fortalecer nuevas iglesias en Pamplona Alta, La Perla, Callao, y cuando llegaba el verano, pues enseñaba en el Instituto Bíblico y ayudaba económicamente para que la hermana Ángela Arana y la hermana Elsa, que estaban a cargo de la cocina, pudieran cocinar y todos podamos tener una buena comida. Como empresario, siempre vio el servicio cristiano como una labor social que no debía descuidarse. Inició e invitó a otros jóvenes para ayudar a las familias. No pidió dinero de la iglesia, tampoco solicitó que sea esperó una orden del pastor, sino él inició lo que él llamó la caja del amor. Era con alimentos básicos, no perecibles, para entregar a aquellas familias más necesitadas. Aunque ayudó a algunos con cierto dinero en efectivo, también fomentó el trabajo como fuente de ayuda y muchos hermanos jóvenes hacían y sacaban trabajos libres de su ferretería. En otra oportunidad, había un pastor que era sastre, tenía una pequeña congregación, pero tenía grandes problemas económicos. Promovió esta ayuda. Nos invitó como a 5 jóvenes, incluido él, a que hiciéramos una junta, llaman una junta o dinero en efectivo, para que pudiéramos pagar por un terno. Terno llamamos a este conjunto que vestimos, y hicimos, los 5 jóvenes, mandamos a hacer como 3 ternos, 3 completos de esto, porque él siempre decía, el hombre de Dios, el siervo de Dios, debe andar siempre bien, presentable, y por eso que él siempre enseñó que debiéramos andar con saco, corbata y un terno. Él siguió ayudando a este pastor, pero le ayudó no dando el dinero, sino promoviendo su trabajo, y a nosotros enseñando a que pudiéramos vestirnos bien como ministros, como pastores o como líderes, que siempre debiéramos ser buenos embajadores de Cristo. Hay muchas otras lecciones prácticas que el hermano Estéfano enseñó y no alcanza el espacio y tiempo para compartir, pero déjeme compartir algunas otras pequeñas. Como evangelista, maestro y profesor del instituto me decía, siempre debes estar listo para predicar en cualquier lugar y momento. Y una muestra de ello es que a través de su Biblia, en esta Biblia, aparecen escrituras, aparecen pasajes bíblicos, aparecen bosquejos de mensajes que ya estaban listos para predicar. Por ejemplo, tiene títulos como Clama a mí, promesas, diezmo, sanidad y lo que impide las operaciones del Espíritu Santo. Y siempre, junto a su Biblia, llevaba lo que él llamaba manantiales del predicador. Tenían 2 o 3, y algunas él tenía como esta, y la sacaba hoja por hoja para tener listo cuando él iba a predicar, porque anotaba, por ejemplo, en Templo Jerusalén, el 6 de agosto del año 83, él predicó el camino de santidad. Entonces él siempre estaba tratando de de predicar con el ejemplo. Pero no solamente eso, sino que era como un consejero, y estuvo siempre listo para aconsejar. Recuerdo que cuando empecé a conocer a mi esposa, me dijo, es una buena cristiana y puede ser una buena esposa. Y yo creo que el hermano Estéfano no se equivocó.
ha sido una gran elección como mi esposa, luego una gran madre y ahora una fiel compañera hasta hoy día. Como cualquier otro cristiano, tenía sus defectos o virtudes con las cuales él se comprometió, a veces demasiado. Era muy puntual, sufría cuando no se honraba la puntualidad. Cuando llegaban tarde él se molestaba, se enojaba. La verdad, a él le molestaba el engaño y la mentira, y por eso decía que él no podría ser un pastor paciente, porque votaría a todos los hermanos, porque decía él, hay mucha mentira y mucho engaño. Él era trabajador hasta el cansancio, y creo que le incomodaba a los ociosos, y él decía, esa gente que no trabaja, dice la Biblia que los que no trabajan no tienen derecho a comer. Decía, por supuesto, en el trabajo espiritual y el trabajo normal. Era persistente. No descansaba hasta que los perdidos o descarriados regresen al redil. Los buscaba, no importa si eran borrachos, no importa si eran delincuentes, él iba y los buscaba y los traía a la iglesia. Pero también era exigente consigo mismo, con los que estaban comprometidos para predicar o enseñar o asistir y servir en la iglesia. Y aún era exigente con Dios, de quien demandaba su ayuda, respuesta y bendición. Gracias a Dios que nos permitió ser bendecidos con la vida del hermano Estefano, su esposa Carmela y sus hijos, especialmente con el ministerio y dones del hermano, amigo, predicador y servidor de Dios. Una de sus canciones que siempre le ha gustado a él era Hay una senda, de los hermanos Alvarado, estos hermanos de los años 70. Y luego hay otra canción, Cuán grande es Él, que cantaba el cuarteto Nazareno. Muchísimas gracias por ser parte de este tiempo de celebración allá en Woodward, Virginia, y esperamos que otros más también puedan escuchar lo que el hermano Estefano ha sido de bendición para, no sabemos para cuántos, para cientos o para miles, pero que todo haya sido para la gloria y la honra de Dios. Que Dios continúe bendiciendo a ustedes y también a nosotros. Hasta pronto.